los que están llegando, pues tuve que cambiar de computadora y no me está encendiendo la cámara de la computadora. Es una desktop más estable, pero no quiere arrancar la camarita, ¿no? Entonces le entras también sus fallas operativas a este tipo de aparatos. Bueno, en sí, muchachos, pues vamos a hablar un poco de lo que significó López Contreras, Medina Angarita y el famoso trienio ADICO. Bueno, llamado historiográficamente así, ¿no? El 18 de octubre, pues, se da un golpe de Estado, Acción Democrática y los militares de la época se alzan contra Medina Angarita, ¿no? Bueno, se le dice así historiográficamente, ¿no? Ya hay más avances sobre eso. Pero evidentemente no vamos a detenernos en ello, simplemente hablar del hecho militar, ¿no? De esas relaciones civiles y militares que también es una línea de investigación de la historia militar. Pero militar no solamente son grandes batallas, grandes enfrentamientos, grandes generales, sino también responde a la logística, al armamento, a las tácticas, a la educación militar, ¿no? Y también a las relaciones civiles y militares, o otros llaman sociología militar. Vamos a comenzar a compartir pantalla para que ustedes, pues, vayan tomando esta, que como les mencioné, y tampoco la computadora que poseo tiene el mecanismo de copy print, ¿no? Entonces tengo que agarrar el teléfono para hacerlo. La otra sí, pero la otra no tiene micrófono con gran potencia, esta sí. La gran ventaja de esta. También tengo otra canaimita de mi esposa que me permite también tener un buen micrófono, ¿no? Pero es más lenta porque es una canaimita. Recuerda que la velocidad de movimiento, ¿no?, de estas computadoras se hace más engorroso. Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poco de lo que es la modernización en las Fuerzas Armadas venezolanas. Puede ser impulso, porque bueno, evidentemente todos los equipos militares se van siendo obsoletos con el pasar de los años. Estos equipos se hacen de alguna manera viejos y como se hacen viejos, pues se atrasan y mientras que el vecino pues va adquiriendo armamento más novedoso. Y recuerda que también va mucho por esos armamentos novedosos también la profesionalización, ¿no? Las fuerzas armadas se hacen profesionales a medida que la tecnología militar va avanzando, ¿no? Esto es parte, causa-efecto, ¿no?, de esto, ¿no? Y en el año 36 pues se produce un hecho significativo, la muerte de General Gómez. General Gómez pues muere en el 35 en diciembre y aparece en la vida política venezolana pues un nuevo episodio en la forma de administrar la política, ¿no? Bueno, aquí ya los advió pues están desde 1899 en el poder. Y López Contreras también era andino, Medina Angarita era andino, Pérez Jiménez era andino, ¿no? Por eso que se dice esa hegemonía andina, específicamente del Táchira en el poder, pues, en Venezuela. Y acá estamos viendo, ¿no?, un buque que se compra en los años 40, específicamente en el 46-47, se extraen para Venezuela bajo el mandato del famoso trienio ADECO. Vemos acá las corbetas de la clase Flower, ¿no?, que se compran a Caracas, ¿no? Son imágenes respectivas de lo que significó este periodo que estamos haciendo estudio, 36 hasta el 48. Vemos acá a Juan Vicente Gómez, a López Contreras, que también era andino, general, pero claro, no fue la academia, pero sí el tipo tiene una formación intelectual bastante satisfactoria, ¿no? Carga varias convenciones, era un segundo abuelo con Gómez, Gómez al morir deja el mando para su designio. Aquí la famosa ley de préstamo y arriendo de los Estados Unidos, pues esta ley pues, permitió inyectar dinero para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos al general Medina Angarita, militar. Este sí se formó la Academia Militar de Venezuela. En los tiempos de Gómez, recuerden que Gómez ya la pone a funcionar y ya comienza a formar oficiales, ¿no?, desde 1910. Acá vemos, bueno, el fascismo o el nazismo alemán, el fascismo italiano y también el fascismo soviético, ¿no?, por decirle que también incluyeron en estos parámetros junto al imperio japonés, ¿no?, que se dan la tarea de hacer las cosas imposibles para los aliados en Venezuela. Acá estamos viendo pues qué significa la palabra modernización.
Es un proceso socioeconómico de industrialización y tecnificación, ¿no? A diferencia de la modernidad o el modernismo, que es un concepto un concepto que maneja Jacques Derrida, que es un estado siempre futuro o por venir, porque siempre estamos hablando en el lenguaje cotidiano lo moderno, lo moderno, lo moderno, pero algunos sostienen desde que apareció la revolución del pensamiento, el renacimiento y otras formas de expresión del pensamiento humano, comienza a hablarse de modernidad. Ya propiamente finales de la mal llamada Edad Media, la modernidad pues comienza con los viajes de exploración, el renacimiento italiano, el pensamiento humanista, ¿no? Que sean esos años. Y ahí se puede hablar de lo que ya llama la modernidad. Y acá pues también representa pues, concepto más geográfico, urbanización, pues, industrialización, es la transformación pues, de lo agrario por lo urbano, y lo industrial pues comienza poco a poco a cambiar esto. Y la guerra y la violencia forman parte de la modernidad, y no solo de su prehistoria. Recuerden que ya la guerra va evolucionando. Vean acá como la guerra ya no se hace en tiempos de Alejandro Magno, ni mucho menos de Napoleón. Van cambiando pues su forma de combate, tanto la táctica, la estrategia y la logística. Un ejemplo clave de lo que llaman modernización es el Japón de finales del siglo XIX, comienza en 1914. Vean acá que Japón, pues, para muchos historiadores, era un país atrasado, carente de vínculos con Occidente. Y vemos acá pues, unas pautas, ¿no? Que explica este mapa conceptual sobre esta modernización de Japón. Bien, modernización política, económica y bien, social, ¿no? Hay tres factores y la militar. Acuérdense que hay una película muy famosa de un actor estadounidense que trata, ¿no? De lo que representan los samuráis, ¿no? Estos señores feudales del Japón medieval, y la creación de un ejército moderno, ¿no? Ese choque entre nuevas tendencias que en la película se expresa muy bien, ¿no? Tom Cruise no es el protagonista, ¿no? Una película basada en este conflicto de transformación del Japón, ¿no? Por una nación moderna, ¿no? Entre comillas. Y claro, Japón pues también se une al concepto de naciones que van desarrollándose industrialmente. López Contreras, pues aquí estamos viendo, López Contreras, ¿no? Fue general, ¿no? Vean el ascenso, los elementos más resaltantes de su periodo de gobierno, del 36 al 41. Vemos acá las reformas constitucionales, una de las tantas, nuevos partidos, también cierra otros, como partidos comunistas, el Partido Comunista, partidos anarquistas, que eran pues prácticamente en esa época muy mal vistos, ¿no? El plan trienal, la ley de hidrocarburos, el impacto de la Segunda Guerra Mundial y también los límites con Colombia, ¿no? Es más que todo, pues, a grosso modo, porque se supone que ustedes deben manejar lo que significó el lopecismo para la política venezolana. Pero lo que nos interesa es esto, ¿no? La Fuerza Armada que recibe López Contreras en el año 36. Como López Contreras, ministro de Gómez, de Guerra y Marina, a finales de su juntos. Medina Garita también participa en su gobierno, ¿no? La necesidad de aumentar los sueldos, el orden binario, pero esto es lo que es la conformación, estas eran las influencias francesas, alemanas que estaban dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay que cambiar eso, ¿no? Y aquí estamos viendo, pues, había poco tren motorizado, falta de cuarteles, poco material volante en la aviación militar, escasa artillería antiaérea y reforzar la costa. Y carecemos de fábricas de municiones y maestranzas. Esa es una cosa que también se preocupó nuestro amigo, nuestro general, pues Marcos Pérez Jiménez, pues de fomentar o desarrollar una industria militar en Venezuela para tener pues manutención. Recuerda que eso se consume mucho. Y el general Pérez Jiménez pensó eso en los años 50, ¿no? Pero no se dio, después se quedó cabildo. Bueno, a lo que le toca al Ejército Nacional, pues 36 al 41, vemos que López Contreras, pues también era militar, pero no era militar formado pues en una academia, como le expliqué. El tipo participa en comisiones de compra de armamento, viaja por el mundo, viaja a Francia. Acá vemos que hay 9 brigadas y lo que se mantenía y lo que se tenía desde el punto de vista del armamento, ¿no? Ametralladores Snyder, cañones de campañas, Snyder también, creo que son alemanes, fusiles Mauser, fabricación alemana. Recuerden esos fusiles Mauser que compra Crespo, revólveres, el famoso FAL FN-30, que era un fusil de parada, las faquetas de la ametralladora y las revólveres que utilizaba el oficial, ¿no? Y seguimos con esas transformaciones. Por ejemplo, estamos viendo las carabinas,
muchas fabricadas en Europa, ametralladoras, pues hay un mercado de armas, ¿no? Que Venezuela adquiere, ¿no? También vehículos todoterreno. Aquí vemos el famoso SIDECAP, ametralladoras Lewis, la bota militar. Pues esta es otra cosa interesante, porque la tropa siempre usaba alpargatas. Era el calzado más cómodo que, bueno, y sigue siendo cómodo y barato, ¿no? Bueno, bonito y barato, que caracterizó el calzado, pues particularmente en las Fuerzas Armadas venezolanas del siglo XIX. O andaban descalzos o andaban en alpargatas. En el año 37 López Contreras suprime la alpargata y coloca la bota. Y la bota, pues claro, también va a evolucionar. No se crean que las botas de esa época no eran fáciles de colocárselas en el pie, que tienen dificultad, y marchar con eso no es nada sencillo. Las botas también van cambiando. Vean documentales de YouTube bastante sobre cómo esa bota va evolucionando, ¿no? Para ser un calzado cómodo, práctico y dinámico, que no se moje y que no tenga dificultad para el soldado, porque recuerda que el soldado también camina y con pie mojado varios días, pues se producen, pues, infecciones y hongos en su piel, lo que llaman el famoso pie de trinchera. Bueno, ametralladoras, cargadores, bueno, se compra bastante cositas, ¿no? Bastante juguetico para nuestras Fuerzas Armadas. Acá estamos viendo un gesto pequeño, evidentemente va a ser así, Gómez también lo participó de esa manera, con un sistema acorde a su tamaño y a su nivel de desarrollo. Evidentemente Venezuela no es una potencia, no, lo que hablamos en la clase pasada con la Primera Guerra Mundial, ¿qué va a hacer Venezuela luchando ahí en ese frente, ¿no? Con lo poquito que tenía. Era una Fuerza Armada para mantener el orden interno, preservar pues, el trabajo pues, de las grandes empresas petroleras en el país, pues que se respetara pues, su normal desenvolvimiento para evitar cualquier alzamiento de estos jefes regionales que todavía estaban por ahí pues, buscando cambiar el orden político. Vemos acá estos fusiles, pues evidentemente el francés, el modelo alemán, no se va la influencia estadounidense para venir más adelante, ¿no? Acá también se crea la Guardia Nacional en el año 37, que es un cuerpo pues, que nace como componente adicional, ¿no? Que no era ni militar, o sea, hay una discrepancia pues, con sus objetivos. Y es una fuerza autónoma, ¿no? Como componente de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Pero claro, eso se funda en el año 36, tiene su sede en el Paraíso, y aquí estaba explicando, esto tiene mucho que ver con una escuela, tiene muy parecido a la escuela de la Guardia Nacional Española, ¿no? La Guardia Civil. También tiene su academia, tiene su... Bueno, eso es cuando comenzó, ¿no? Más que todo para apoyar al ejército en ese momento, claro está. La aviación también tiene mejoras, pues mejora la aviación militar, pues el envío de personal para Italia, según Ismael Rodríguez, ya tenemos 44 aviones, los Breguet, los Morán, los Curtis, los Farman. También se compran 10 aeronaves Fiat, estas que están acá, a Italia, y un bombardero, un solo bombardero, ¿no? Un Cicola que no se ve aquí, que más adelante vamos a ver, un modelo medio bimotor biplano, que después con la misión aérea italiana, aquí estamos viendo, ¿no? Llegó una misión en el año 38, también junto a una alemana que también ya se había ido para formar pilotos de hidroaviones. Y aquí estamos viendo los envíos de los famosos CR-32 FIA italianos. La influencia ya italiana para romper con los franceses, que era bastante determinante en nuestra conformación doctrinal de la Fuerza Aérea Venezolana. Llega un mayor italiano, parece que el tipo muere con el tiempo, volando, ¿no? Por Ecuador creo que fue, y unos oficiales y otros oficiales, ¿no? De menor grado, ¿no? Imparte navegación, guerra aérea y instrumental. Y bueno, esto lo dice Federico en su libro, en su gran tomo voluminoso. Se compran estos, los unitarios, aquí estamos viendo que para romper con la versión francesa, estos señores italianos dejan un organigrama organizativo, evidentemente la influencia que ellos están marcando los oficiales, la gente se siente más cómoda con eso, pero llega la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial los italianos tienen que revolverse a su país, y ya los FIA, pues cuando en vista de esto, ya los FIA los estaban ocupados con los alemanes haciendo la guerra a los aliados, y los FIA pues volaban poco, y también carecían de repuestos y logística. Italia estaba ocupada en otros menesteres propios del conflicto que se había metido. Acá estamos viendo los famosos CR-32, caza biplano italiano, bueno, bonito y barato, como dicen algunas críticas, cargaba bomba, diseñado por Rosatel. Vemos aquí las escarapelas de las fuerzas aéreas republicanas, no, perdón, de Franco, en la guerra civil española, que fue una cuenta guerra, la escarapela italiana, en la red italiana, aquí ya unas características específicas del avión, un FIA italiano,
Vean las características técnicas, la planta motriz, la velocidad, ¿no? Un alcance, tenía bastante autonomía, supongo yo, este avión. Y bueno, era muy versátil, ¿no? Persistencia en el combate y era bueno, bonito y barato y pocas palabras. Acá está un corte esquemático de la aeronave. Este es FIA. Recuerden que la FIA es una marca automotriz, pero también se vinculaban a la guerra, específicamente en la aviación. En esos tiempos, ¿no? Una imagen de la época correspondiente a estos aviones que están en Venezuela con una escuadrilla de combate de pilotos venezolanos, ¿no? Posando con esta aeronave, ¿no? Este es el avión que les mencioné, el bombardero bimotor italiano de la red aeronáutica. Se compró uno solo, no pasaron de ahí para Venezuela, ¿no? Se utiliza en la guerra civil y en la Segunda Guerra Mundial. Tenían ametralladoras ventrales, de proa y de popa, ¿no? Recuerda que estos son modelos de escala que venden a los amantes de la modelaria, del aeromodelismo, ¿no? Que son mucha gente especializada en esto. Pero para que vean, ¿no? Cómo estaba equipado. Las bombas, pues, esto es otra cosa que los bombarderos utilizan, ¿no? Vean las dimensiones, vean los tamaños. Y otra cosa que pasa mucho en Europa es que se consiguen, pues, en grandes urbanizaciones o en edificaciones, bombas que no han sido explotadas. Y eso es un problema, ¿no? Entonces el europeo se preocupa por eso, ¿no? Vean acá, bombas que se consiguen en Europa, están haciendo una excavación y si no dan bien la pala, puede producir un gran desastre. Y hay especialistas, pues, desactivando este tipo de armamento, pues, explosivo. Recuerda que la guerra no solamente ya cuando culmina, porque también deja también su secuela, campos minados, y que la población civil sufre por las consecuencias de eso. Ve a Colombia, ve a estos países centroamericanos que se han sembrado minas antipersonales y pues mucha gente ha quedado mutilada por eso. Y también aquí pasó en Europa también, ¿no? En lo que fue la Segunda Guerra Mundial en el norte de África. Este es el Cicondia que les mencioné, ¿no? Parece que este avión, pues después con los italianos ocupados por la guerra, se abandonó y en el año 46 es desguazado. ¿Qué significa desguazado? Pues le quitan sus piezas. Por eso que no se conservó, ¿no? Estas son imágenes que toman del libro de Freddy Pedrique. Acá estamos viendo este bimotor bajo diferentes carapelas, con los japoneses, con los chinos, los italianos y la Fuerza Aérea de Venezuela. Bueno, la aviación militar de Venezuela, porque esa época no era la Fuerza Aérea, ¿no? Tendría que pasar algunos años. La Armada o la Marina de Guerra pues cuenta con las siguientes embarcaciones, pues muchas vienen de la época de Castro, de Gómez, se mantiene, se mejora. Y acá también se produce otra negociación con los italianos en el año 34, ¿no? Para adquirir 2 buques. Aquí la otra misión que en venezolana que va a Italia para prepararse para el manejo, pues, mantenimiento, preparación, y todo esto lleva consigo pues, un enorme esfuerzo educativo en profesionalizar tanto a la marinería, a la clase y a los oficiales en la corriente, la correspondiente operatividad de estos tipos de buques. Aquí tenemos los miradores Milazzo y Danelli para la Armada italiana, ojo, ¿no? Ya para Venezuela que le cambian el nombre, ¿no? La nomenclatura. La velocidad máxima de 15 nudos, 2 cañones, 2 ametralladores, vean acá. Un barco, pues, para lo que teníamos, pues, más o menos, pues, te podía de alguna manera pues, ayudar pues, las operaciones de guerra marina, de guerra naval. Como le explicaba, pues estos buques cambian de nombre, se le coloca General Urdaneta y hay otro que son los de los dos, pues otro le ponen otro nombre de otro prócer venezolano, ¿no? Vean acá que para la marina italiana era un caza y siembra mina. ¿Qué significa la mina? Es un dispositivo para hundir submarinos, hundir buques enemigos, ¿no? De la clase Milazzo. Esto fue una imagen tomada en Puerto Cabello, de la ametralladora pues, de vapor, que poseía el buque. Aquí una imagen de popa del buque, de los buques italianos con bandera venezolana. Otra imagen también de la época de los buques italianos, de estos famosos cazaminas, las lanchas torpederas. Esto fue un proyecto, ¿no? Esto no fue real, pero se proyectó pues fabricar lanchas torpederas en Venezuela que prácticamente eran muy versátiles, muy dinámicas y con gran contundencia, ¿no? El torpedo se convirtió pues en la Segunda Guerra Mundial pues un dispositivo explosivo
bastante interesante y ocasionó muchos daños a portaaviones inclusive, ¿no? Y a buques acorazados. Seguimos con la misión italiana, siguen aquí estos señores en Italia formándose, pero cuando se regresan a Venezuela porque la guerra estalló, ¿no? Recuerden que Italia invade Etiopía en el año 36 y ya Italia ya venía echando broma en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, comienzo, ¿no? De lo que se llamó la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos al duce Benito Mussolini en Italia. Acá lo estamos viendo, pues, Oiga, profesor. de los oficiales venezolanos. Veanlo acá, el duce italiano, duce, ¿no? Que es el presidente Mussolini. Oiga. Ya, bueno, ya cerramos el gobierno de Medina Angarita, llegamos, bueno, con López Cotero y arrancamos con Medina Angarita, ¿no? Aquí hay una cosa singular, aquí en Venezuela la gente comienza a tener identificación personalizada, las famosas cédulas, o DNI para otros países. Y vemos acá en la Medina Angarita andino, formada la carrera militar, pues. Este señor, pues, lo que caracterizó su gobierno fue un código civil, los temores a los ley de impuestos sobre la renta, ley de hidrocarburos, los partidos, pues, el PDD, la apertura liberal, como dice aquí, ¿no? Parece que democrática, un acercamiento con el Partido Comunista de Venezuela. Ahí para ustedes, aquí se están viendo algunas cosas interesantes desde el punto de vista político, que no se había prácticamente cercenado. Belén Garita y las Fuerzas Armadas Nacionales pues comienzan a adquirir material bélico. Ya estamos en la Segunda Guerra Mundial. Medina suma poder en el 41, después que López Contreras lo deja. Vemos acá nuevos cuarteles. Se inicia la construcción de la academia militar en el Fuerte Tiuna. Hoy Fuerte Tiuna, ahí comienza a construirse en ese espacio pues la academia. Se modifica la ley orgánica y se mejoran las condiciones de la tropa, ¿no? Claro que esta fue la razón que supuestamente pusieron sobre el tapete los militares que se alzan en el año 45, que habían condiciones socioeconómicas muy desagradables, ¿no? Pero claro, fueron los argumentos que ellos utilizaron para hacerse calma contra el gobierno de Medina Angarita. Y ahora que tenemos a Medina Angarita, pues en el año 44, haciendo, pues, abro comillas, ¿no? Nuestro petróleo afortunadamente abundante ha sido y seguirá yendo hasta los campos de batalla del lado de la democracia, Pero eso lo dijo este señor, ¿qué refiere a la democracia? Bueno, que refiere a los Estados Unidos, refiere a los ingleses, refiere a los franceses, ¿no? Y aquí estamos viendo a Medina Angarita planteando, pues, porque tiene un libro sobre eso, ¿no? Un libro que tienes que tengo por ahí una vez trabajé, como les mencioné, en la Segunda Guerra Mundial en Venezuela y tuve que leerme varios textos de Medina Angarita. Bueno, ya la Segunda Guerra Mundial está prácticamente en ejecución en el mundo y vemos acá, ¿no? Con este mapa conceptual los principales acontecimientos, consecuencias y causas. No me voy a tener en esto porque eso va a ser para otra clase. Y vemos acá, ¿no? Cómo esto, pues, origina un nuevo conflicto mundial que va a tener el mundo, pues, luchando de una manera fratricida. Claro, a nosotros en Venezuela también nos toca la guerra, y aquí estamos viendo un accidente, que estos buques de guerra que se compran en Italia se utilizan pues, para la patrullaje marítimo, ¿no? De nuestras costas. En el 42 se produce un ataque de submarinos alemanes. El U-502 pues, torpedea pues, al Monagas, que sacó en convoy, ¿no? Del Golfo de Venezuela. Bueno, por el suroeste de la península paraguaná, pues ellos llevaban este petróleo para que aquí se producía, pero se había que refinarlo, ¿no? Recuerda que el petróleo crudo no sirve para nada. Hay que refinarlo para producir gasolina, y ese es el material, pues, el combustible que necesita la maquinaria de guerra aliada. Para poder hacer la guerra, claro está, ¿no? Aquí parece que mueren 19 venezolanos, bueno, prácticamente son afectados por 19 venezolanos, un acto de guerra, evidentemente Venezuela, pero se mantuvo neutral, ¿no? El barco que de alguna manera son los tanqueros, pues, quedan de bajo calado para meterse por el lago Maracaibo. Recuerden que el lago Maracaibo no es muy profundo. La navegación lacustre, barco de gran calado en el lago Maracaibo se queda encallado, ¿no? Porque recuerden que esos lagos hay que constantemente limpiarlos, ¿no? Porque si no se limpia, pues los buques que encallan. Trabajo de canalización y en el lago Maracaibo los barcos navegan según, ¿no? Un canal de navegación. Por eso que utilizan a los pilotos, ¿no? Bueno, lo que les mencionaba, la guerra naval en el Caribe. Hay bastantes incidentes. Aquí la prensa de la época en Venezuela resalta por el hundimiento del Monagas en nuestras costas. Bueno, el capitán Faraje y otros investigadores han hecho pues estudios sobre esto, ¿no? Sobre este hundimiento
de la guerra naval en el Caribe. Este eran los tipos submarinos que empleó la Armada, la Kriegsmarine alemana, ¿no? Bueno, había muchos tipos de submarinos alemanes, los famosos U-Boot. Recuerda que la Primera Guerra Mundial se emplearon, pero vieron pues que esto servía para hacer la guerra, y la Segunda Guerra Mundial, pues la Armada alemana no se quedó atrás y lo comenzó a utilizar. Y ocasionó bastante hundimiento de tonelaje, pues, para los británicos. Que recuerden que Inglaterra es una gran isla, ¿no? Y aquí ellos necesitan, pues, le cortaban las vías de suministro, pues estos buques hacían estragos, lo que se llamó la Batalla del Atlántico, que fue una de las más duraderas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya que era un marino, pues, especializado, con 6 torpedos, torpedos que había que utilizarlo con mucho criterio de racionalidad, porque eso se consumía y después no había con qué recargar, ¿no? Y operaciones transoceánicas, el Atlántico, el Índico y el Pacífico. Y que ellos atacaban muchas veces a mercantes desguarnecidos, más que todo a los mercantes lo atacaban con cañones porque se consumía menos. Un torpedo había que utilizarlo con mucha precaución, no puede gastarse, ¿no? Recuerda que estos buques tenían motores eléctricos y motores diésel. Eléctrico para la inmersión y diésel para cuando ya están en superficie, pues van recargando las baterías y utilizan, pues, el motor diésel. Un corte esquemático de un submarino tipo 9 de la Kriegsmarine alemana. Fue muchas veces fabricado en Bremen, Alemania, ¿no? Bueno, es un artillero que hay allá. En el corte esquemático, este es un modelo, ojo, hay bastantes modelos. Con el tiempo se va a eliminar. Este armamento que tenían los buques, el submarino, que es un buque también, ¿no? Cañón de proa, cañón de popa y las ametralladoras del castillo, se le va eliminando. Y los buques ya no tienen nada de eso. Era cuando la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vemos el transporte Pedernales, que también fue hundido. Ven aquí cómo le partieron el casco por un torpedo o un cañonazo, digo yo, no sé. Pues estos son los alemanes. Aquí una imagen de la famosa operación Neuland, la bomba tiente, con el mayor despliegue submarino. Claro, eso fue un momento de los 40 hasta el 43. ¿Qué pasó? Va a cambiar. Y el almirante Dennis, pues, era un hombre, pues, que era, digamos, el jefe de la escuadrilla, ¿no? El comandante no, prácticamente, de la Armada alemana de la Segunda Guerra Mundial. La famosa manaje lobo, ¿no? Que él empleaba para hundir grandes buques, grandes convoyes. Eso va a cambiar porque de la guerra se le busca la manera de revertir esos ataques. Ven aquí la operación Neuland, ¿no? Todo el Atlántico, todo este océano, con grandes patrullas de submarinos alemanes durante ese espacio. Estos es otro modelito también de modelaria, ¿no? Estos modelitos para que vean, pues, la gente que se dedica también seriamente a la diseño, elaboración y diagramación, pues, de estos tipos de armas de guerra. Claro, son modelos a escala, ¿no? Vemos acá otra cosa bien interesante. Hay un diagnóstico militar, los gringos, pues, los estadounidenses, mejor dicho, pues dicen que aquí en Venezuela, pues, solo sirve una fuerza armada como combate y para proteger el norte interno. Pues, evidentemente, Venezuela no tenía esa capacidad operativa para ir a los campos europeos o a los campos del norte de África a luchar en nombre de la libertad o la democracia, ¿no? No hay que tomar muy seriamente, eso no había esa operatividad, ni tampoco los equipos. Mediante esta famosa ley de préstamo y arriendo, pues Venezuela es un escenario geopolítico muy interesante, cerca del canal de Panamá, mucho petróleo. Los alemanes y los italianos, evidentemente, detrás de eso, ¿no? Y los japoneses, claro, ellos estaban más pendientes del sudeste asiático. Para este famoso acuerdo, pues aquí comienzan a traerse ya armamentos estadounidenses para nuestras fuerzas armadas, obuses, cañones ametralladoras pues, de diferentes tipos de modelos, las Browning, que eran muy famosas, y también vehículos ligeros que vienen a Venezuela, recuperados de tanques y una serie de los Jeep, que esto en la Segunda Guerra Mundial fue interesante, no fue estos Jeep todoterreno, que fue un vehículo clásico después de la Segunda Guerra Mundial. Todoterreno. Esta famosa ley de préstamo y arrendamiento, ¿qué significa esa ley? Acá estamos viendo a Franklin Delano Roosevelt. Es más que todos los Estados Unidos al comienzo de la guerra no participan, del lado de los aliados. Después, pues con el ataque japonés que mencionamos en estos días, a Pearl Harbor, ellos participan, ¿no? Pero Estados Unidos comienza a suministrar, pues, alimentos, petróleo y material militar. Reino Unido, la Francia libre, que estaba tomada, Francia estaba tomada por los alemanes, la República de China, que enfrentaba a los japoneses, y la Unión Soviética. Bueno, que el amigo Stalin se mete en este berenjenal apoyando a los aliados, ¿no?
Muy astuto este señor, ¿no? Vemos acá, ¿no? La ayuda fue gratuita, con algunos equipos, barcos. Después con el tiempo se devolvían, ¿no? A cambio de esto, pues, Estados Unidos recibía un arrendamiento de bases militares e instalaciones. Por eso que ustedes ven muchas bases militares en Estados Unidos en el mundo, ¿no? En Guam, en Filipinas, en Japón, en Alemania, ¿no? En España, que los Estados Unidos pues, le interesaba. Pues. Aquí estamos viendo la cantidad que se reparte a los países que están pues, en lucha para ayudarlos, ¿no? El Reino Unido, que eran sus primos, la Unión Soviética de Stalin, que señor pues, tan terrible, recibe ayuda a los estadounidenses para que vean, ¿no? Lo que es la cosa. La Francia libre, pues que estaba fuera del territorio, y algunos dentro del país, ¿no? Haciendo sabotaje por la guerra partisana. Y a China, que China se enfrentaba a los japoneses. Entonces que Japón ha sido una potencia expansionista en el sudeste asiático o en Asia. Y también, pues, ellos invadieron China en el año 37. Y ahí mucho sostiene que la guerra comience ahí, ¿no? Vemos aquí imágenes de la época, de la famosa ley de préstamo y arriendo, en las famosas estampillas postales de la época, vamos a ir con unas caricaturas criticando pues, ese esfuerzo de guerra estadounidense para el cambio por tanto dinero. Pues esto va a cambiar porque Estados Unidos lo obligan a participar en la guerra por Japón, ¿no? Por Pearl Harbor. Vemos acá al Churchill y el Franklin Delano Roosevelt, que era paralítico. Él muere en el poder, ojo. Y claro, pues aquí demócrata participa en esta gran guerra, ¿no? En este conflicto mundial. Vemos esto es una imagen de unas ametralladoras antiaéreas del ejército mexicano, creo que eran fabricación estadounidense. Pero seguimos con los préstamos y arriendos. Vemos acá, ¿no? Vehículos semi-orugas, vehículos militares estadounidenses que llegan a Venezuela a través de esta famosa ley de préstamo y arriendo, porque recordemos que Venezuela no tenía material, pues estaba con el diagnóstico que hicieron los estadounidenses, pues dicen que esto no había por qué responder por una agresión extranjera, pero había que ayudarlos, pues, de alguna manera, para que pudieran la Fuerza Armada recuperarse. Los famosos tanques ligeros de Stuart están por ahí, ¿no? Hay una plaza que tienen estos tanquecitos, como en Venezuela, donde estaban colocados, ¿no? Los famosos recuperadores, como la grúa, pues, para servicios de mantenimiento técnico de estos vehículos blindados, ¿no? Estos tanques ligeros. La aviación también no se queda atrás. Aquí estamos viendo, ¿no? Había que renovar los aviones. Aparecen aviones de fabricación estadounidense. Aquí estamos viendo los modelos, los tipos de aeronaves que llegan al país. Y Estados Unidos pues firmó otro acuerdo con Venezuela de cooperación militar naval y aérea, ¿no? Que supuso en el año 42 cambios, como lo hemos señalado, ¿no? También la cambió la doctrina, pues, también se explicó de la francesa, de la italiana francesa, ahora la estadounidense, ¿no? También llegó la misión aeronáutica en el 42-45, en el 42, ¿no? Con la ley de préstamo y arriendo, pues llegan aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense al país, pilotos, instructores y mecánicos. Los estadounidenses se mantienen atareados, preparando a la gente para la educación, el mantenimiento y para el ataque naval. Y aquí hay unos acuerdos militares, se contrata una tercera misión que va a venir más adelante. Pero claro, aquí el problema era el idioma, ¿no? A veces el idioma inglés no permitía ese normal desenvolvimiento. No permitía pues, el aprendizaje de la educación, porque ellos tratan de imponerla a nuestras oficialidades y mecánicos y sus oficiales, pues cumplirán el objetivo. Entonces los famosos se quieren 14 casas AT6 Tensan, se llaman así, ¿no? Aviones que te va a Maracay, entrando a Maracay se consigue uno de estos, colocado una plaza, una redoma que está allá, era un entrenamiento avanzado para la época y para entrenar a los pilotos. Era un corte esquemático del avión, el Texan AT6 de fabricación estadounidense. Acá el modelo del avión, pues aquí un corte esquemático, cómo se vislumbra, ¿no? Otra imagen tomada del libro del amigo Felipe Enrique, despliegue de imágenes de aviones, el famoso T6. Este es un aparatico que utilizaba para comunicación o para posicionamiento. Es un radiogonómetro. Los especialistas en aviación deben de saber mucho más tiempo, ¿no? Ahora le toca a la Armada, ¿no? En tiempo de Medina. Vemos acá que, como le expliqué, los vapores, los barcos estos italianos que se compran dos cazaminas,
También se compran, procede, usa 4 cazas submarinos, casco de madera. Además, que la nomenclatura de los buques, porque la nomenclatura es el nombre para que se le coloca y el numerito que se le coloca con el barco, ¿no? Estos numeritos para una nomenclatura que utilizan para identificarlos, ¿no? Porque hay destructores, hay acorazados, bueno, para la época, portaaviones, corbetas, entre otras. Cazaminas, submarinos. O sea, también se incorpora muy tarde a la época de la guerra submarina, ¿no? Eso pues va a ser en los años 60, por allá más o menos. Pero ya Perú y otros países ya tienen submarinos, ojo, ¿no? Perú ya lo tenía ya. Vamos acá, ¿no? Las 7 corbetas, claro, esto no va a llegar todas completas, llegan unas unidades para el país. Y aquí hay un invento que se da en el año 44, creo que es, ¿sí? Un invento, un venezolano, el Mosquito, submarino, pero una inventiva que se dio. Prototipo biplaza. No sé si se pusieron a funcionar, pero parece que no logró el objetivo, ¿no? Bueno, el Medellín, pues, como se dice, Medina en la 45, ¿no? Donde trató de dejar un lado los militares como existe, ¿no? O sea, tiene bastante arraigo dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, pues. Pérez Jiménez, Gonzalo Vargas, Mario Vargas, pues eran oficiales formados que no eran venezolanos, pero no eran tan convencistas, ¿no? Muchos de ellos van a estudiar a Perú, pero tienen la influencia francesa. Y claro, estos señores que están acá, y el concepto de la época que los militares resolvían todo y los militares eran los destinados, ¿no? A cambiar pues, la realidad de los países. Vemos acá una época con cascos de fabricación estadounidense que nuestra Fuerza Armada comienza a incorporar a la tropa. Bueno, aquí entre las naciones civiles y militares aquí se da un golpe de Estado, como les mencioné, bastante interesante, que ha sido estudiado, pero yo creo que hay que darle una nueva reinterpretación, ¿no? Aquí los únicos convencistas no estaban en el frente ejecutivo. Una joven oficialidad pues da un golpe de Estado junto al apoyo de Acción Democrática, los Rómulo Betancourt y Rómulo Gallego, Medina Garita y López Contreras, ¿no? Este movimiento armado pues triunfa en el 45, en octubre de ese año, y se forma una junta revolucionaria de gobierno, ¿no? ¿Qué le suena esa palabra? Pero aquí estamos viendo pues tropas leales al régimen de los de Medina Garita, pues bueno, ahí se divide la Fuerza Armada, pues, entre leales y los alzados, que apoyaron a Acción Democrática. Vemos acá a Rómulo Betancourt, Pérez Jiménez con los, era un bisoño, ¿no? Tiene su madurez, pero ya aquí vemos acá los líderes del movimiento, ¿no? Aquí estamos en la famosa Unión Militar Patriótica, la UMP, donde destacan cuando Pérez Jiménez era mayor, ¿no? Julio César Vargas. Estos señores, como les mencioné, realizan curso de Estado Mayor en el Perú, van a perfeccionarse, porque en Venezuela también existe esa política, los mandaban afuera, como les mencioné, para que recibieran lo último, ¿no? En la innovación militar. Y esto consigo traían su, pues, y lo aplicaban en la Fuerza Armada Venezolana, ¿no? Vemos acá unas imágenes de la época. Aquí hay otro oficial que no tenía bastante consideración, pero para muchos historiadores era Carlos Delgado Charbó, era ingeniero, pero se asimila para la Fuerza Armada Venezolana. Bueno, el país, la prensa de la época. Vemos acá, triunfo total de la revolución democrática y popular. Gobierno provisional por la Junta de Gobierno, por los Estados Unidos, este Estados Unidos siempre caracterizó, pues, como denominación a Venezuela, ¿no? Estados Unidos, bueno, desde la Guerra Federal, ¿no? Por decirle algo, ¿no? Ahora tenemos los adecos mandando, lo que llaman el trienio adeco, que es un periodo de 3 años, 45-48. Aquí se da un primer golpe exitoso por parte de nuestras Fuerzas Armadas formadas, pues, ya en academia, ¿no? Bueno, hubo otros intentos, pero fracasaron. Claro, en este momento no, pero en el pasado sí. Vemos acá, pues, la Marina de Guerra, pues, recibe las famosas corbetas compradas en Canadá, las corbetas Flower. Se reconoció la Nacional Naval de Puerto Cabello, se cambia el nombre de Guerra y Marina por la Defensa, porque ya la guerra había terminado. Esto va a ser porque esto antes se llamaba Guerra y Marina, ahora se llaman Defensa. Ahora tienen otro nombre, ¿no? Vemos la famosa clase Flower, fabricadas en Canadá, acondicionada para nuestros mares, dotado de un radar, pues, y cañones de 4 pulgadas. Están por acá. Esto está dentro de la escuela naval de los cañones que poseían la fragata Flower, de 4 pulgadas, pues. Muchas de estas piezas, como les mencioné, cañones de gran peso, ¿no? Se colocan como
no sé, como pieza de museo, como adorno, ¿no? Las principales instalaciones militares y navales de nuestro país. Seguimos con el trineo ECO, pues se mejoran los sueldos, porque esta fue la razón del golpe de Estado, ¿no? Supuestamente la oficialidad y la tropa no tenían pues, problemas socioeconómicos. Pues yo estudiando porque yo hice una investigación sobre eso, la cosa no fue tan así, ¿no? Durante Medina y durante este gobierno pues se mejoran las condiciones, claro está, ¿no? Vemos acá que se incorporan lanchas de desembarco que están acá para la infantería, el Mejillón, que un buque más adelante, y ahora la aviación se llama Fuerza Aérea Venezolana. Ahora sí, ahora es una fuerza ya, un componente de la Fuerza Armada particular, y acá se nota la marcada influencia estadounidense en nuestra fuerza doctrinal, pues, en este caso, y aparece también la Guerra Fría, ¿no? Está la Unión Soviética y los Estados Unidos luchando por la supremacía y sus aliados correspondientes. Seguimos con el trienio, ¿no? Aquí la Fuerza Armada, pues, en el artículo 20 de la Constitución 47, una de las tantas en el país. Vemos que después se va a hacer desplazada en el 52 por otra constitución. Dice que las Fuerzas Armadas son apolíticas, profesionales, obedientes y no deliberantes. Entonces, esto siempre ha sido pues, una constante en las constituciones con respecto a los militares. Obedientes, no deliberantes y apolíticos. Muy distinto a las de hoy, ¿no? O sea, aquí vamos viendo pues gran conflictividad política, hay mucho resquemor. Recuerda que en el año 48, pues el amigo Rómulo Gallego puesto al poder, ¿no? Los que lo habían ayudado, pues ahora se alzan otra vez en armas, perdón. Y esto, pues, hay un proyecto nuevo de oficiales, pues desplazan a los ADECO, a los civiles. Y acá vemos a Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez, Llovera Páez, Julio César Vargas y Mario Vargas, ¿no? Aquí hay que recordar que hay una buena de los 50, por allá más o menos. Eso no lo vamos ahorita, pero va a ser asesinado. Vemos acá, ¿no? Ya una tercera misión estadounidense. Yo tengo un artículo sobre eso. Y este autor fue Pedrique Mesita, en su trabajo monumental. Vemos acá, pues, que siguen los acuerdos, ya citados en estas láminas. Vemos al coronel Henry Wilford de la Fuerza Aérea Estadounidense, pues haciendo, pues, con su oficial de talento. Llegan a recibirse aviones Thunderbird, estos cazabombarderos de fabricación estadounidense, muy victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, bombarderos ligeros B-25 Mitchell, los famosos Sky Trooper, que eran aviones para paracaidismo y transporte. Y bueno, llegan más de 30 personas, ¿no? 30 miembros estadounidenses para Venezuela. Vean acá, ¿no? La cosa no fue una cosa tan fácil, ¿no? Pues, evidentemente, porque eso el idioma en inglés, como pasaba la misión estadounidense, bueno, los 4 sargentos que llegaron en tiempo de Juan Blanco para asesorar, pues, los cañones estadounidenses que se habían comprado para Venezuela, los cañones de costa. Pues, evidentemente, había que desplazar la influencia italiana y la influencia francesa. Aquí tenemos el famoso República Thunderbird P-47. Vean esta aeronave, ¿no? Un corte esquemático del amigo Fede Pedrique, porque usted compra que cuesta $80, tradicional, pues, una especie de láminas bastante numerosas de todos los aviones de la Fuerza Aérea, ¿no? Esto es en Maracay, esta avión todavía se conserva, uno de los tantos que se compraron, que se adquieren, y esto en Maracay es un museo aeronáutico. Una vez hicimos un trabajo de campo en los años, en el 2000, ¿no? Bueno, en esta década, pues, con los estudiantes de la Universidad de Simón Bolívar, fuimos para allá una vez. Vemos acá las configuraciones de este avión, pues, aparece en el 41, pues se mejora para una nueva versión, pues un mejor caza de guerra. Esto se lo dan también a los italianos, bueno, a los brasileños, que luchan pues con mayor determinación en la Segunda Guerra Mundial. Ya al final de ella, ¿no? Vemos acá, también, creo que también los mexicanos también tienen una escuadrilla de P-47. Un avión bastante interesante, que hoy en día están descansando en Maracay y otros colocados pues, como pieza de la intemperie, ¿no? En las principales instalaciones navales y militares del país. Aquí tenemos los Douglas C-47, aviones de transporte para paracaidismo. Avión bastante vendido, bastante utilizado para el comienzo de los 90, ¿no? Y por ahí sigue por ahí todos tus aviones, ¿no? Entonces, acá hay imágenes más especializadas de estos aviones que participan en la Segunda Guerra Mundial.
en el desembarco de Normandía, ¿no? La operación del día D, ¿no? Muy famosa operación. Este es el famoso Kazan, muy vendido y muy motor, pues, que en Venezuela adquiere con la ley de préstamo y arriendo. Aquí en Maracay también está Sonida también, pues como pieza de museo. Lo ligero ampliamente para el uso, pues, de pasajero, de carga, ¿no? Bastante útil, ¿no? Vemos acá, ¿no? Yo les menciono el Mejillón porque era una especie de buque sembraminas, ¿no? Algo así, ¿no? Pequeñas dimensiones de la Armada estadounidense que pasa a Venezuela. Esto fue un reflotamiento que se hace, bueno, en los años 60. Pero este buque estaba en Puerto Cabello y se hundió. Y en el año, para el 78, unos equipos, una compañía de incursión o de buzos, pues lo rescata y lo vuelve otra vez a la superficie. No creo que la decisión nada más ha sido actualmente, ¿no? La decisión también ha funcionado bastante, ¿no? Y ha existido a lo largo de nuestra historia militar. La decide el abandono, ojo, ¿no? Pero en estos buques cuando terminan su vida útil, pues los abandonan, lo desaguan o lo utilizan como, pues, entrenamiento para disparar un misil, para disparar un torpedo, para cañonearlos, ¿no? Lo utilizan de esa manera, ¿no? Porque esto cuando también una política de los juntan, le quitan todas las piezas que sean contaminantes y lo utilizan como una barrera de arrecife. Claro, lo tienen con esos objetivos, porque como los buques ya tienen su vigencia, lo desarman todo y le quitan las piezas de metal y botan las lositas. Acá seguimos con los B-25 Mitchell. Ya acá, esto es un bombardero también de la Fuerza Aérea Estadounidense que vienen para Venezuela, más que todo en el 46. Vemos acá una formación de estos aviones en nuestros cielos, imagen de la época, acá no está, ¿no? Ya es Fuerza Aérea, ojo, ya es Fuerza Aérea, ya no es aviación militar. Acá explicamos un poco más, también esta pieza está en el Museo Aeronáutico de Maracay. Los invito, si algún día tienen la oportunidad, a los que les gusta la aviación como tal, acérquense a ese museo, si está funcionando en la actualidad, ¿no? Bueno, mi motor, pues, estadounidense, más de 40 años de servicio, la carga de bombas, un cañón, ¿no? Otra cosa que tienen estos aviones eran que tenían bastante armamento en la proa, en la cola, en el vientre y en el techo, pues, de la nave, ¿no? Con el morro, ¿no? Por decirle un nombre, ¿no? Bueno, como les expliqué, no solamente fueron armamentos que se traen durante el trienio, también de fabricación que también se mejoran las condiciones de la caja de ahorro, porque muchas veces los militares, pues, al prestar un servicio, no tenían prevención, no tenían protección socioeconómica. Esta caja de ahorro es una especie de ayuda económica, ¿no? Cuando ellos se enfermaban, cuando moría esa persona, y el familiar necesitaba, pues, un apoyo económico, ¿no? Con seguros de vida, préstamos hipotecarios, préstamos personales, servicios médicos, construcciones de vivienda, porque esto es otra cosa que también se construye mucho durante el trienio, ¿no? Los famosos barrios militares, las organizaciones militares, pero viviendas en guarnición, porque había que darle un local, porque ellos estaban constantemente en movimiento. Entonces, si mandaban una base en Maracay, lo mandaban para acá, tenían que llevarse a su familia y le daban una vivienda para que ellos tuvieran, pues, una pensión también, ¿no? Porque después de cumplir el servicio útil, el servicio activo, pues pasan al retiro y habían que darle, pues, apoyo económico. Estos son los que son imágenes recientes de lo que es el fuerte Tiuna, ¿no? Aquí vean al cañón aquí Parro estadounidense que les mencioné en el artículo que hice en el 2018. Y esto también tiene como pieza de museo, ¿no? Es lo que traigo como blanco. Estas son obras también que representa el arquetipo, la modernidad, ¿no? Esto lo hizo, Fuerte tiene unas obras también del gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Uno de los próceres, la epopeya romántica de la guerra de independencia, ¿no? Pero se inician los trabajos de construcción, ojo, muchas obras que Pérez Jiménez deja, no son propiamente Pérez Jiménez, sino que vienen de Medina Carita o Loco Contreras, y que Pérez Jiménez le da continuidad, ¿no? Vean acá, ¿no? Centro Nacional Militar, edificio sector militar, pues, y casas sobrevivientes de los militares cayeron en el Portugal. También se reconocen los que cayeron en el calzamiento. Esto es lo que uno son los planos o imágenes de la época cuando comienza a construirse el Fuerte Tiuna en los años 40. Vean acá, ¿no? El Fuerte Tiuna poco a poco se va a cambiar de fisonomía, los terrenos del valle. El ciclo militar en la actualidad, claro, los años 50 se culminan, en el 53, pero siguen vigentes esos espacios como sitios de reuniones, porque a Pérez Jiménez le gustaba que los militares no se reunieran con todo el mundo, con los civiles tanto, ¿no? Que hagan su propia
diversión para su familia, para ellos y su familia, ¿no? Crímenes evitadas que los militares que estuvieran al lado de los civiles, ¿no? Bueno, cambiando un poco la cosa, vemos acá que la política y la profesionalización militar pues va de la mano. Y aquí Ismael Pereira, en 2015, en su tesis doctoral, dice que durante Gómez, el trienio y el año, lo que Contreras, pues veamos acá, ¿no? Gómez, pues, sus 27 años, pues, crea una estructura militar, inicia la profesionalización, pues, para él, ¿no? Medina Garita y López Contreras, pues, continúan el desarrollo de las Fuerzas Armadas, el trienio de ECO, pues, sigue moderados progresos, la Constitución Militar venezolana, mejor económico, bueno, oficial, pero socioeconómico y la fuerte influencia de Estados Unidos en la organización militar. Ya acá, Venezuela, la Fuerza Armada ya era enteramente profesional. Ya no había generales analfabetos, que eran generales, pero eran analfabetos, ¿no? Eso pasaba mucho en Gómez y en Castro, que no se querían especializar, que no querían formarse. Ya esto ya no va a ocurrir más. Ya la gente tiene que ir a escuelas oficiales, formarse en 4 años y salir como oficial. Pero en esa época, eso va como en los años 70, que ya en los años 70 ya tienen un título universitario. Pero en esa época se graduaban de oficiales, de tenientes, subtenientes. Pero no era una profesión universitaria como hoy es en la actualidad. Y hay 3 componentes, pues, la aviación, el ejército y la armada. Ya con una fuerza aérea ya particular, pues, de nuestro componente armado. En fin, muchachos, pues, ya, como toque final a todo esto, pues, vean la referencia de Domingo Irving, Fuente La Torraque, Guía Germán, la Caja de Prevención Social, pues, los artículos que les mencionaba, Ismael Pereira, con su tesis doctoral, en Ciencias Políticas, Roberto Pérez Lecuna, un trabajo bastante interesante, bastante fotografía que contiene ese librito, y Freddy Pedrique. Estamos viendo otra vez a los... Se me cayó la conexión en la computadora, pero bueno, ahí vamos, y ahorita retomó. Ajá, bueno, y Freddy Pedrique, les recomiendo que lo compren, si tienen el dinero, háganlo. Bueno, ya culminamos por este punto. Ahora nos vamos al chat de Telegram, donde vamos a ver, disculpen también como les mencioné al inicio, padezco los síntomas de un resfriado común. Tengo aire acondicionado de sentido, pues eso, la nariz me está drenando mucho líquido, ¿no? Producto de resfriado común. En fin, muchachos, pues aquí llegamos ya el fin, pues, de lo que representó el lopecismo, medinismo y el famoso trienio ADECO. En materia militar, ojo, ¿no? Ajá, ¿quién levantó la mano por ahí? Ajá, ¿quién levantó la mano? Creo que la levantó la amiga Diana. Tendrá una pregunta, tendrá una... No, profe, fue sin querer. Involuntario, yo entiendo, tranquila. Bueno, estamos hablando de la acción democrática, ¿no? El Partido del Pueblo, en esos años, la acción democrática, bueno, desde la época de Gómez, bueno, tenía la base, ¿no? En el marxismo más que todo, ¿no? La organización de Rómulo Betancourt en esos años, cuando vio los gomecismos y lo que repitió el lopecismo. En fin, muchachos, pues estamos viendo un poco lo que significó esto. Bueno, algún comentario en voz elevada, por favor. Quieran argumentar algo, quieran exponer antes de cerrar este espacio. ¿Qué me pueden decir? Para irnos al chat de Telegram. Bienvenida del Valle Silva Avilán. Por ahí la vi una imagen por ahí. Buenos días, profesor. Buenos días, joven. Johanna, dime, bravo. Bueno, profesor, sabe que yo vi en esa parte del golpe de Estado de Medina Garita con el profesor Terán, ¿no?
y una parte que la verdad Daniel Terán. exactamente.